Buenas noches, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. En esta noche vamos a seguir adelante con el webinar Exégesis Contextual del Nuevo Testamento con el profesor Obed Sanabria. Este es el segundo día. El Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este interesante tiempo y continuación de nuestro estudio. Padre, gracias por tu amor. Gracias por esta noche que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad de crecer en nuestro entendimiento y la aplicación de los conceptos bíblicos para la interpretación bíblica, Señor. Padre, te damos gracias por el profesor, por su vida, su ministerio, su familia y su tiempo para con nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Obed, el Señor le bendiga y bienvenida. Bienvenido nuevamente a nuestra clase de exégesis contextual. En la sesión anterior hemos insistido en un principio muy importante para la interpretación bíblica, ¿no? Ningún texto del Nuevo Testamento puede entenderse plenamente sin ubicarlo dentro del mundo grecorromano donde fue escrito y recibido. Estamos hablando del contexto. Así que hoy avanzamos en ese camino explorando un aspecto fundamental en ese contexto y es los dioses y las prácticas religiosas y las creencias que moldeaban la vida cotidiana del Imperio Romano. Ahora, cuando hablamos de Roma, pues no solamente estamos hablando de un imperio militar o político, también estamos hablando de una civilización profundamente religiosa, profundamente politeísta. Sus templos, sus rituales, sus mitologías, sus cultos, pues no solamente eran adornos culturales, sino básicamente elementos que definían la identidad, regulaban la vida pública, es más, influían hasta en la economía, en la política, y por eso uno podía ver desde la adoración a esos dioses grandes como Júpiter, Marte, Venus, hasta prácticas domésticas, y vamos aquí a conocer que eran los lararios y los cultos imperiales al César. Así que toda la cultura está impregnada de esa manera de vivir. Por eso para los primeros cristianos ese entorno representaba un desafío, ¿no? Por un lado, deberían anunciar a un Dios único y vivo dentro de un sistema politeísta muy complejo. Y por otro lado, ¿no? Deberían aprender a vivir su fe en un ambiente donde los dioses paganos eran consultados continuamente para tomar decisiones. En un mundo donde todos buscaban la guía divina, pues creo que es importante entender cómo hay lugar de la palabra de Dios y la revelación de Dios. Ahora, lo interesante es que desde una perspectiva, no sé, psicológica o sociológica, el hombre siempre está con una preocupación constante de la necesidad de conocer el futuro, ¿no? La necesidad de control, la necesidad de seguridad. Las personas anhelan sentir que dominan su vida, ¿no? Que todo lo tienen fríamente calculado, que las cosas a futuro, bueno, las conocen plenamente. Por eso cuando el futuro se percibe como incierto o amenazante, wow, se activa esa ansiedad, ese mecanismo interno de falta de seguridad. Y por eso las personas buscan muchas señales. Algunos han acudido a los astros, otros han acudido a sus religiones, otros han acudido a famosos oráculos o adivinos, ¿verdad? Para disipar esa angustia que está en el corazón. Y por eso es muy interesante, ¿no? Cómo la palabra de Dios plantea una manera de vivir, una manera de ver. Es más, el Salmo 121 nos dice de una manera tan bonita, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y creo que eso plantea esa pregunta. Recuerden que en el tiempo de antes los montes eran lugares de adoración, eran donde ofrecían los cultos en el Antiguo Testamento, pues a Baal, a Astarot, a Moloch, y entonces cada monte tenía una especie de deidad y de culto adoración. Por eso cuando el salmista en el Salmo 121, que es un salmo, dice de las subidas, o eran los cantos que se entonaban cuando se iba a Jerusalén. Entonces ese cántico que en Reina Valera le dice es cántico gradual, ¿qué tiene que ver con eso? Con ir al templo, pues él está diciendo, ¿a dónde voy a ir? ¿No? ¿Cuál es mi socorro? ¿A dónde voy a consultar? ¿Cuál es lo que me guía o que determina el camino hacia mi vida? Y me encanta cómo el mismo salmista responde, ¿no? Mi socorro no viene de un monte, no viene de una práctica religiosa, no viene de una consulta. Dice, mi socorro viene directamente del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mientras hay una sociedad que está buscando montes, el salmista David dice, yo consulto al Dios que creó los montes, al Dios que es soberano, el que está por encima de todas las cosas. Ahora, es interesante en el Antiguo Testamento, antes de entrar en el tema del Nuevo, es que hay un elemento que todos conocemos y una historia que todos conocemos, y es la historia de Noé. Cuando Noé, el Señor le invita a construir el arca. Ahora, el Señor le da detalle de todo, ¿no? De su tamaño, de su medida, es más, de todos los elementos para construir el arca. Lo interesante es que en ese proceso de construcción hay dos cosas que Dios no le da a Noé. Dos elementos del diseño que no le da.
que hoy en día serían, por favor, supremamente necesarias. Dos elementos que son supremamente importantes. La primera es que no le da un timón. Mire que en el diseño del arca no hay un timón. Y en segundo lugar, no hay un motor de propulsión, o sea, no hay nada, no sé, unas velas, no sé, unos remos, algo que le dé movimiento. Sé que no tiene ni timón, ni tiene un propulsor o algo que mueva el barco. Creo que esto lo que nos muestra es lo que el Señor quiere con nosotros, que aprendamos a confiar en su dirección, que el que mueva nuestra vida, que el motor de nuestra vida sea el Señor. Y por eso me encanta que ser cristiano es descansar en la obra de Dios, que no soy yo el que tiene el control. No es en mi conocimiento, no es en mi búsqueda, no es como yo busco a Dios para asegurarme de tener el control. No. Ser cristiano es entregar el control al Señor. Es que Él sea el motor de mi vida y el que direccione mi vida. Y ahora, y volviendo a en nuestro estudio de Filipenses, hay un pasaje hermoso ahí, capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido, le dice el apóstol Pablo a los de Filipenses, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué lindo descansar en la obra de Dios, porque Dios no deja nada a medias, sino que el Dios que inicia es el mismo Dios que perfecciona, el mismo Dios que nos guía. Y por eso es interesante ver cómo el Señor guía en el libro de Hechos, cómo el Señor trae su guía en medio de una sociedad, como digo, que acude a dioses, que acude a prácticas, que acude a divinos. Mira cómo el Señor muestra su guía en el libro de Hechos. Ahora, porque en esta iglesia esta iglesia primitiva es un modelo de sociedad que el Señor está mostrando, que era una contracultura a la época. Ahora, lo lindo cuando uno mira la palabra del Señor en Hechos es que las historias que aparecen ahí no son historias que están así en la nada, en un paraíso mágico o no sé, en un pensamiento abstracto. No, son temas reales, son ciudades reales, son ciudades que eran altamente conocidas. Entonces me encanta cómo la palabra, especialmente en Hechos, está puesta en un contexto no solamente histórico, sino también geográfico. Ahora, lo lindo es cómo el Señor guía en la misión de Dios a sus apóstoles, a sus instrumentos. Lo primero es que arranca en esos viajes misioneros de Pablo, arranca en Antioquía. Y uno puede ver ahí en Hechos 13, verso 2, que mientras ellos dicen, verso 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, y mira aquí cómo el Señor guía de una manera directa, dijo, ok, aquí estamos hablando de la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Diciendo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces mira cómo hoy el Señor está interviniendo directamente. Mira que las obras misioneras o todo el despliegue de la labor misionera no arrancó por una idea, no arrancó sencillamente por un sentir, por un pálpito, no, arrancó por una voz directa del Espíritu Santo, donde no solamente les dice qué hacer, sino les dice qué personajes va a usar para la obra, a qué personaje está llamando para que hagan la obra que él tiene para ellos, una misión de Dios, de ser testigos en todas las naciones. Y por eso uno ve que en el verso 4 dice, ellos pues enviados, mire esto, por el Espíritu Santo. Entonces, más que un envío de un anhelo personal, más que el envío por así decirlo, de un programa, de una estrategia, no, es el Espíritu Santo el que los envía. Y dice que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí embarcaron para Chipre, y llegaron a Salamina. Mire cómo hay lugares específicos que el Señor va abriendo camino. Ahora, lo interesante es que aunque el Señor había escogido a Bernabé y a Saulo para la obra, aquí aparece un tercer personaje, que menciona ahí en el verso 5, dice, y tenían también a Juan de ayudante. Ahora, este Juan es el mismo Juan Marcos que escribe la carta de Juan Marcos, o perdón, el Evangelio de Juan Marcos, que fue alguien que empezó el ministerio en este primer viaje misionero. Ahora, él se une a esta primera etapa de trabajo misionero. Sin embargo, pues no fue una etapa muy fácil, enfrentaron problemas, enfrentaron dificultades, enfrentaron muchas situaciones difíciles y por eso vemos que ahí en el capítulo 13, el verso 13, dice, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, ¿verdad? Apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Él dijo, no, esto es muy difícil, esto es muy peligroso, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Entonces Juan Marcos decide regresar. Y entonces ahí es como Pablo y Silas, Bernabé y Pablo continúan la obra misionera. Cuando regresan a Antioquía, después de todo todo el viaje que el Señor les había guiado, pues estaban muy contentos y dieron anuncio, ¿no? De todo lo que han logrado, de las iglesias que habían abierto, de cuántas personas habían crecido en la fe. Y entonces en un momento, ahora Pablo y Bernabé, pues quedándose en Antioquía, pues empiezan a decir, bueno,
volvamos y visitamos. La intención de Pablo era volver a las ciudades donde ellos habían estado. Esa era la idea. Y por eso dijeron, bueno, vamos a volver para ver cómo están, para ver cómo avanza la obra en ello. Entonces, eso lo decían hacer, ¿no? Ahora ya no hay una voz del Espíritu Santo, sino en ellos hay un sentimiento de la misión, hay un llamado interno de la misión. Y en ese momento, cuando deciden hacer el segundo viaje misionero, pues aparece nuevamente la figura de Juan Marcos. Porque Juan Marcos llega y les dice, yo quiero ir con ustedes. Y vemos ahí en el capítulo 15, el verso 37 en adelante, dice, y Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo, dice esto, consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Y se produjo, y esto, ¿no? Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó, rumbo a Chipre, mas Pablo escogió a Silas y partió, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Mire, esta es una historia interesante, porque aquí uno ve que en la labor misionera van a haber desacuerdos, va a haber momentos de conflicto. Lo interesante es que si usted mira, uno de los primeros conflictos que dio origen al concilio de Jerusalén fue un conflicto que se resolvió. ¿Y por qué se resolvió? Porque hubo acuerdos, porque tuvieron la guía del Espíritu Santo y estaba una guerra entre los judaizantes y estos nuevos cristianos que eran gentiles. Y entonces hubo un acuerdo y llegó a haber una armonía especial, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que aquí dos de los líderes principales, Bernabé y Saulo, tienen una discusión en Reina Valera, dice no pequeña. Aquí dice un desacuerdo tan grande. Y mira que no se resolvió. El desacuerdo no se resolvió en el momento. La única solución fue cada uno por su lado. Ahora, lo que aprendemos es que en la misión de Dios va mucho más allá de mi misión, de mi deseo, de mis caprichos. Porque uno pensaría que esto es un problema. Y mira cómo Dios utiliza aún nuestros desacuerdos en pro de la misión de Dios. Por eso, aunque había un desacuerdo y no se resolvió, mira cómo el Señor siguió llevando su propósito. Más adelante uno ve como Pablo al final en una de sus cartas dice, mandadme a Juan Marcos, el cual me es útil para el Evangelio. O sea, aunque en un momento Pablo vio que no era importante y no era necesario, es más, para él no era posible que Juan Marcos los acompañara. Pues uno ve cómo el Señor aún en medio de usar a Bernabé, diciéndole, no, Juan Marcos merece otra oportunidad. Y qué lindo saber que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Así que vemos el primer altercado y cómo entonces ahora Pablo empieza ese segundo viaje misionero, ya no con Bernabé, sino con Silas. Y en ese proceso, en ese propósito de visitar las iglesias que ellos habían fundado, en medio de una de esas ciudades aparece alguien llamado Timoteo, ¿no? Que se une, que fue alguien también muy importante para el apóstol Pablo más adelante. Ahora, lo interesante es que si uno mira el capítulo 16, uno encuentra algunos detalles interesantes. Porque dice así, verso 6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo, mire esto, siendo impedidos o habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¡Wow! Perdón. Todos conocíamos a un Espíritu Santo que impulsa, a un Espíritu Santo que guía, a un Espíritu Santo que llama. Pero ahora aquí encontramos otra manera de guiar Dios y es la manera de impedir hablar. Porque el tema es que para Pablo lo importante era estar allí en su región, esa región la conocía. ¿Por qué Pablo había pensado simplemente en visitar esa región? Porque resulta que las ciudades que estaban en esa región eran ciudades donde habían muchos judíos. Al haber muchos judíos, habían sinagogas. En estas sinagogas era la estrategia de Pablo. Llegaban a las sinagogas, predicaban ahí, algunos de las sinagogas se convertían, otros de pronto no, y ahí era el conflicto, pero predicando a las sinagogas también se convertían gentiles. Entonces, digamos que era toda una estrategia, llegar a la sinagoga, pero también abrir el evangelio a los gentiles. Entonces se formaban esas nuevas iglesias en algunas casas, en algunos lugares, pero la estrategia era eso, ir a lo seguro, no ir a las sinagogas y de una otra manera desde ahí empezar el ministerio, porque las sinagogas, al ser ellos judíos, eran como puntos de confianza, puntos de encuentro, puntos de inicio para hacer la obra misionera. Ahora, lo interesante es que el Espíritu Santo les impide ir a esta palabra, dar su palabra en esta parte de Asia. Por eso más adelante dice, intentaron ir a Bitinia, pero otra vez, el Espíritu de Jesús no se los permitió. ¡Wow!
Y entonces, otra vez, aquí aprendemos algo, ¿no? ¿Cómo Dios nos guía? Entonces, no solamente Dios nos guía a través de una palabra directa, Dios no solamente nos guía poniendo una pasión en nuestro corazón, sino también Dios nos guía a veces por cosas que Él impide. Entonces, la dirección de Dios no solamente está por lo que Él permite, sino también por lo que Él impide. Y en esto aprendemos que en el ministerio no toda puerta que se cierra es un fracaso. No todo no es un fracaso. A veces Dios cierra caminos que parecen buenos para llevarnos a caminos mejor. A veces Dios cierra puertas para protegernos o para dirigirnos o redirigirnos hacia su voluntad perfecta. Ahora, estando en esas puertas cerradas, aparece en el verso 9, dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión de un hombre de Macedonia, ¿ok? Que estaba en pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos, mire esto, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Mire, esto es interesante, porque si no fuera por esta visión, Pablo jamás hubiese pensado en ir a Macedonia, jamás. Porque Macedonia no era un lugar donde hubiesen muchos judíos, no habían sinagogas así tan reconocidas. Entonces era exponerse a otra manera de hacer misión, era exponerse a territorios que eran mayormente gentiles. Entonces por eso Macedonia no era parte del plan de Pablo. Pablo no dijo vayamos a Macedonia, no, fue el Señor el que los invita. Ahora, pero en segundo lugar, siempre se ha hablado, y hay, es más, hay obras misioneras que llaman así, ¿no? El llamado macedonio o el varón macedonio. Porque si usted mira la visión que recibe Pablo, es una visión de un varón macedonio suplicándole. Ahora quiero preguntarle, si usted conoce toda la historia, ¿cuál es el varón? ¿Cuál es el varón macedonio? ¿Cuál es el varón del cual está la visión? Por ejemplo, cuando usted ve a Pedro, ¿verdad? Con Cornelio, que él ve otra vez la revelación del Cornelio y cómo el Señor anticipa la vida. Y ves también Dios hablándole a Cornelio, ¿verdad? Uno ve que era clara la visión, que era clara cómo Dios quería unir no solamente a Pedro con Cornelio, sino a Cornelio con Pedro, y cómo era parte del propósito de Dios. Pero aquí nos habla de un varón macedonio. Y pregunto, ¿cuál es el varón macedonio? Porque si seguimos mirando, mira cómo nos sorprende la palabra del Señor. Dice así, verso 10, cuando tú la visión dice, enseguida dice, procuramos ir persuadidos. O sea, ¿cómo ahora el apóstol Pablo está persuadido que esa es la voluntad de Dios? Ahora, un elemento que uno podría añadir acá, que pena que son muchos detalles, es que aquí Lucas se une a la misión. Por eso aquí ya no habla en tercera persona, sino ahora habla también como parte, no habla del plural de primera persona. Procuramos, ¿verdad? Procuramos. Antes era como simplemente narrando lo que el Señor estaba guiando a Pablo. Ahora él es parte también de este comité, de este grupo misionero. Ahora, por eso creo que es importante, ¿no? Aprender a discernir no solo los no de Dios, como también los sí de Dios. Aprender a depender de la guía del Espíritu Santo. Por eso no necesitamos empujar puertas, forzar puertas, sino aprender a escuchar, a poder discernir la voluntad de Dios. Ahora, el verso 11 dice, así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia. Mira que otra vez se está conectando con lo que habíamos hablado ayer de Filipenses, ¿verdad? Entonces llegan a esta ciudad de Filipos, una ciudad principal de Macedonia, una colonia romana. Recuerda, eso les había hablado el día de ayer. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Mire, este es un cambio de estrategia. Como les dije, Pablo siempre buscaba las sinagogas. Y para que hubiese una sinagoga en una ciudad, tenía que haber por lo menos 10 judíos. Quiere decir que si en esta ciudad no había una sinagoga, quiere decir que no había ni siquiera 10 judíos. Y como no había sinagoga, llegó el día de reposo y él dijo, bueno, yo necesito un judío con quien hablar. Y entonces fueron a un lugar donde creían que era un lugar de oración. Dijeron, bueno, como todo judío que respete, por lo menos el día de reposo, va a ir a orar. Y ellos fueron allá. Solo que no encontraron a nadie. Y lo único que encuentran, ¿qué son? Mujeres que se habían reunido. ¡Wow! Y esto se compone. Entonces, recuerden, la visión fue un varón macedonio. Pero cuando llegan a Macedonia, ¿qué encuentran? Un grupo de mujeres. Es más, si sigues mirando, miren lo que dice acá, verso 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Atiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante eso! Pero mire lo que sigue diciendo, dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¡Wow!
O sea, perdón. El mismo Espíritu Santo que les impidió ir a algunas ciudades allá de Asia, ahora el mismo Espíritu Santo está abriendo un corazón. Mire que no dice, y entonces Lidia por estar escuchada quedó tan impactada con Pablo y le encantaron sus palabras. No. Aquí vemos la intervención soberana de Dios. Mire cómo Dios ahora está abriendo nuevos caminos, una nueva puerta en una mujer que, perdón, para un judío jamás lo haría. Un judío jamás le hablaría a una mujer, jamás. Los judíos solo le hablan a varones. Es más, un judío jamás ni siquiera se queda en la casa de una mujer. Eso es totalmente contracultural. Pues lo primero es que el Señor está llevando a Pablo a romper esquemas. Recuerda una cultura muy machista, especialmente también la judía. Entonces, por eso el hecho de que estuviera hablando con una mujer y el hecho de que sea una mujer la que el Espíritu Santo está abriendo su corazón. Mire, perdón, en la visión se decía era un varón macedonio, pero quien recibe direccionado por el Espíritu Santo, no es un varón, es una mujer. Y este es un dato interesante, porque si Pablo ve en la visión una mujer diciendo, pasa Macedonia, ayúdanos, él no va. Estoy seguro que él no va. Porque él diría, esto debe ser del enemigo, esto no debe ser así, esto no me parece, porque esto no es de Dios. En el pensamiento de la época. Pero aquí el Señor está guiándole a nuevos caminos. Está guiándole a cómo el Señor está abriendo nuevos corazones. Por eso, en ese lugar, dice, nos sentamos y empezaron a hablar con las mujeres que se habían reunido. Pero mire esto, que está muy interesante el verso 14. Al final dice, esta mujer, dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y mira esto el verso 15. Cuando ella y su familia se bautizaron. ¡Wow! No solo se bautizan, dicen, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa, quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Ahora ahí está, es una figura interesante, es un personaje interesante, porque Lidia, muy seguramente, o según lo relata aquí el escritor Lucas, primero era una mujer de negocio, probablemente muy rica, porque la púrpura venía de unas algas muy escasas. Para hacer un gramo de esa tinte era muy costoso. Generalmente era algo que se le vendía, el púrpura se lo vendía a personajes de mucho dinero, de la alta sociedad. Entonces, claro, vender púrpura era, por así decirlo, estar con la élite. Ahora, lo que llama la atención es una mujer que adoraba a Dios, una mujer que era temerosa de Dios. Y lo otro, cómo el Señor abre su corazón para que escuche a Pablo. Ahora, lo interesante es cómo ella responde al mensaje, porque no solamente se interesa en el mensaje, sino dice, ella y su familia se bautizaron. Y aquí aprendemos, ¿no? Una de las señales en la iglesia primitiva de verdad de entrega es el bautismo. Es muy curioso, ¿no? Porque la oración de fe viene más de una época de las grandes multitudes, de los evangelistas internacionales. Pero si usted ve la iglesia primitiva, la señal de compromiso era el bautismo. Por eso esta mujer responde con un compromiso muy abnegado por el Señor. Esta mujer está encontrando en el Señor, en el Evangelio de Dios, esa verdadera necesidad. Ella está dejando de pensar solamente en el negocio, está pensando en encontrar su razón de vida. Y por eso cuando uno se bautiza, está diciendo eso, ¿no? Estoy encontrando lo más importante en mi vida. Mire, por eso me encanta comparar el bautismo como con el matrimonio. Cuando tú te casas, está diciendo, yo estoy dejando de buscar. Ya encontré la mujer con la que quiero compartir toda mi vida. Ya dejo de estar pensando, dejo de estar mirando a otras mujeres, ahora vivo solamente para ti. Ese es el bautismo, es un compromiso con Dios. Es decirles, he encontrado en el Señor la razón de mi vida, he encontrado en el Señor lo más importante. Y por eso vemos a una mujer que ruega al apóstol Pablo, que lo persuade, ¿no? Y por eso aquí aprendimos que la misión no abrimos corazones con argumentos, no abrimos corazones con elocuencia, lo abrimos con la gracia de Dios. Y qué lindo descansar en la obra de Dios. Ahora, qué lindo, porque el Señor está rompiendo esquemas para Pablo. Está llevándole a algo que jamás hubiese ido, a una ciudad que él no había pensado, no había planeado ir. En segundo lugar, él lo está desafiando a ver a una mujer y hablar con ella, quedarse en la casa. Por eso dice, le rogó. Porque creo que para Pablo no fue fácil decir, Señor, ¿será que sí? Pero ¿cómo me voy a quedar en la casa de una mujer? Esto podría ser un escándalo si la gente se entera. O sea, ¿cómo el Señor está guiando al apóstol Pablo? Ahora, lo interesante es qué significó esta iglesia de Filipos para Pablo.
porque muy seguramente la casa de aquí de Lidia fue la casa donde estamos hablando de la iglesia. ¿Y qué significó esta casa para Pablo? Si usted mira sus cartas, ¿no? Mire cómo Pablo dice, Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¡Wow! Mire, esta iglesia que Pablo no quería ir, que fue movido por el Espíritu Santo, llegó a ser una de las iglesias más queridas para el apóstol Pablo. Además, no solamente fue una iglesia que Pablo amó con todo su corazón, sino que fuera eso, dice, por ejemplo, el capítulo 4, verso 1 dice, por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo, mira esto, amo y extraño mucho, ustedes que son, ¿qué? Mi alegría y mi corona. Wow. Mire, pocas veces, de pocas iglesias, el apóstol Pablo se refiere de esa manera tan profunda y tan querida. Entonces, esta iglesia, que fue iniciada por la dirección de Dios, pero cómo el Señor abre ese nuevo camino, terminó siendo esa bendición para Pablo. Es más, si miras en capítulo 4 de Filipenses, él mismo reconoce, ¿no? Cómo esta iglesia lo ha ayudado, lo ha sostenido. Por eso el verso 10 dice, me alegré grandemente en el Señor que al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Es más, el verso 15, ¿no? Dice, ninguna otra iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, solo vosotros, porque aún a Tesalónica enviaste dádivas más de una vez para mí necesidad. Entonces, esta iglesia que no estaba en el plan de Pablo, estaba en el plan de Dios. Por eso entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A veces nosotros no estamos acostumbrados a que el Señor rompa nuestros planes, pero cuando el Señor te guía es porque tiene algo especial para ti. Y por eso qué lindo como el Señor está moviendo el corazón de Pablo. Y este lugar que no estaba en su plan terminó siendo una de las iglesias que más fueron importantes para la vida y el ministerio de Pablo. Ahora, pero hay otra manera en la cual el Señor guía, y es a través del discernimiento o discerniendo la fuente. Porque Pablo ahí mismo en Filipos se enfrenta a una situación que es lo que da pie al tema de hoy. Dice así, verso 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Wow. Y esto hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, volvió el Espíritu, te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, que salga de ella. Y salió aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había perdido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Wow. Para entender este suceso que nos narra aquí, déjenme pensar en las religiones grecorromanas. Recuerden que en esa época era una época de un politeísmo muy profundo. Estaban los dioses, los semidioses, los seres divinos, las fuerzas espirituales y algo que vamos a conocer aquí que se llaman los daimones o dioses menores. O sea, lo que quiero explicar es que en todo nivel de la sociedad, tanto imperial como estatal, como regional, cívico, familiar, doméstico y personal, habían dioses. O sea, ellos creían en infinidad de dioses. Y ellos, todo evento, todo acontecimiento, toda, no sé, circunstancia, tanto buena como mala, grande, pequeña, tenía una explicación, ellos le tenían una explicación de algún Dios. O sea, si ocurría algo, era porque algún Dios había hecho ese algo. Mire, es muy parecido a cómo estamos ahora. Ese concepto de, por ejemplo, han escuchado, bueno, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, se dice que si llueve o no llueve, que las llaves las tiene San Pedro. No sé si eso pasa en Norteamérica, pero por ejemplo aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, si es la lluvia, la atribuyen que San Pedro, ¿verdad? Y San Pedro dejó abierta la llave para cuando hay tiempo de mucha lluvia, ¿verdad? Entonces, ese concepto de atribuir acciones a dioses viene del helenismo, no viene la palabra. ¿Dónde dice la palabra que Pedro tiene algo que ver con el agua o con la lluvia? No, ese concepto de atribuir un dios a cada fenómeno natural pues tiene que ver con ese concepto helenístico, ese concepto de los griegos que atribuían cada fenómeno, cada acontecimiento a un dios. Todo tenía una explicación en los dioses. Y eso viene hasta ahora. Es más, aquí en Colombia, por ejemplo, está una virgen para cada cosa, para cada fenómeno. Entonces está el Señor de los Milagros, el Señor de esto, el de aquello, el de los transportadores. Y entonces como que para cada actividad hay un Dios determinado, hay una creencia, hay una virgen o hay un ídolo o algo determinado. Entonces este concepto viene más de los griegos, que se ha venido hasta el día de hoy. En la Grecia antigua, ¿no?
Los dioses fueron influenciados por todas las obras de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Y eso era algo con el cual los niños se formaban. Por eso todos los niños cuando aprendían a leer, pues era el libro favorito. Entonces ellos explicaban y ahí su manera de pensar era eh, muy dirigido, muy orientado por esos fenómenos que tenían. Y ellos creían esos dioses del Olimpo, que eran dioses de una manera antropomórfica, o sea, tenían cualidades humanas, ¿verdad? Como aparte de su forma física, pero tenían cosas o cualidades divinas. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, no podían morir, que cada dios tenía una función y porque ellos regalan, era, según el concepto de ellos, era que regalan los regalos o las dádivas o favores para el pueblo. Por eso, según ellos, los dioses eran los que concedían cosas buenas o te quitaban cosas también, ¿verdad? Si usted los hacía enojar. Por eso tocaba tratarlos correctamente, con honor, hacer sacrificios, hacer ofrendas. También estaban en estos dioses griegos, pues lo más principal eran, por ejemplo, Zeus, que en los romanos ellos copian toda la mitología griega y le llaman Júpiter, pero el original de lo griego era Zeus, ¿verdad? Que era el rey de los dioses, el dios del destino, del clima, del cielo, del trueno, de la ley, del orden. Y también ese Zeus, pues era el padre de los dioses, no era como una especie de patriarca, la autoridad suprema en este pensamiento. También está Hera o Juno, que era la esposa de Zeus, que era la diosa de las mujeres, del matrimonio, el nacimiento. Estaba Poseidón, que en los romanos se llamó Neptuno, que era el dios de las inundaciones, de la sequía, del mar, de los terremotos, ¿verdad? Está Demeter, que era la diosa del grano, de la agricultura, del pan, y así sucesivamente. Podemos tener a Atenea, que en los romanos es Minerva, que es la diosa de la sabiduría, Apolo, ¿verdad? Que es el dios de la luz, de la profecía, la Artemisa, que también es Diana, ¿verdad? Era la diosa de cazar. Bueno, había tantos dioses que cada dios tenía como una manifestación en específico. Por ejemplo, todos conocemos, han escuchado de Afrodita, ¿no? O Venus, que era la diosa del amor, la belleza, el deseo, Hermes, Mercurio, que era el dios de los rebaños. Bueno, hay un montón de dioses que no quiero llenarles con toda esa información. Ahora, lo interesante es que los romanos pues ellos lo que hicieron fue copiar toda esa influencia griega y prestaron de la mitología todo ese pensamiento. Lo único que hicieron fue cambiarle de nombres, que después lo hacen cuando viene el catolicismo, ¿no? En vez de decirle, ya deja de llamarla tal Dios, ahora llámale esto. Ahora no llames cámbiale simplemente nombre, ¿verdad? Que eso lo habían hecho los romanos. Ellos tomaron, por ejemplo, a Zeus y dijeron, no, ya no se llamará Zeus, ahora es Júpiter. Afrodita ya no es Afrodita, ahora se llama Venus. Y así. Entonces ellos lo que hicieron fue sencillamente tomar, ¿verdad? Esa mitología y cambiarle de nombres. Y por eso esos dioses romanos, pues, se presentaban como esos influenciadores, ¿no? Esos personajes a los cuales había que darles ofrenda, había que ofrecerles bebida, alimento, para que aumentara el numen. ¿Qué significa el numen? El beneficio del pueblo. Y por eso había también en la cultura una cantidad de dioses pequeños que tenían funciones limitadas. Era como una especie del dios que yo cargo, ¿no? El escapulario, la virgencita, el cosito, ¿verdad? Que básicamente eran poderes divinos, pero que te ayudaban a temas particulares. Ahora, por eso, en esta religión o esta Roma antigua, pues había todo un ritualismo constante, ¿verdad? Y por eso estaba esa pieta o la práctica, ¿cómo diría yo? La práctica ritual, que había que hacerla correctamente. Mire, esto era muy importante. O sea, más allá de hacer el ritual, tenía que hacerse exactamente como tenía que hacerse. Es más, si el sacerdote cometía un error, se le olvidaba algo o cambiaba de orden, automáticamente tenía que volver a empezar. Porque ellos eran muy estrictos en el proceso, ¿verdad? En el proceso. Por eso, para ellos el proceso de la deidad tocaba descansar para que funcionara el poder, para que al final el rezo tuviera su cometido. Tenía que seguir meticulosamente un orden. Oye, qué interesante que es muy parecido a toda la influencia del catolicismo, especialmente por ejemplo, con la misa. La misa tú tienes que seguir un orden estricto. No puedes hacerla a tu manera. No puedes cambiar de orden. Viene ese pensamiento. No solamente es que a ese Dios le ofreces una ceremonia, ¿verdad? Sino que tenía que ser exactamente en el orden, las palabras, en la tradición correcta. Por ellos todo el tiempo toda misa es igual, porque tiene que ceñirse a un orden. De ahí viene ese pensamiento de toda de todo el proceso, ¿no? La pieta o la piedad escrupulosa. O sea, tenía que manejarse exactamente. Ahora, por eso había muchos dioses. Ahora, en los dioses menores estaban otra vez, y quiero ahora sí énfasis en los demonios. ¿Qué eran los demonios? Los demonios era la brecha entre el dios grande y el dios pequeñito. El demonio
por favor, hay que identificarlo el demonio. No era demonio, sino el Dios pequeñito, el Dios casero, el que tú tienes. Bueno, eso sería hoy en día como el que carga un escapulario, el que carga un crucifijo, el que carga, es como tu Dios particular, el pequeñito, ¿verdad? O por decirle, por ejemplo, la diosa del Carmen aquí en Colombia, que es para los transportadores, la diosa de no sé qué más, o sea, o el dios de esto, o San Gregorio, o San Patricio, bueno, tantos santos que tenemos ahora. Era básicamente, era un Dios particular, o sea, estaba ceñido a un tema específico. Entonces, cada persona tenía ese daimonion. Daimonion no era en el sentido diabólico, como pensamos nosotros, sino era en el sentido de un Dios en particular. Ahora, mire, teniendo esto como base, yo quiero que miremos un texto de la palabra, porque mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, del verso 21 y 22, dice, antes digo que aquello que a los gentiles sacrifican, a los daimonion, aquí la palabra, yo sé que Reina Valera lo ha traducido como demonio, pero realmente la palabra aquí es daimonion, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que se hagan partícipes con los daimonion. No pueden beber de la copa del Señor y la copa del daimonion. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Mire que el Señor le está escribiendo, el apóstol Pablo le está escribiendo una iglesia. Y si usted lo traduce como demonios, no tendría sentido. Porque ¿por qué un cristiano comparte la mesa del Señor y la mesa del demonio? ¿Por qué algún cristiano le ofrecería ¿cómo se llama? Una vela, una oración a un demonio? Ninguno lo haría. No, pero es que aquí la palabra no es demonio, es daimonion, que significa Dios en particular. Venga, lo pongo en este contexto. Lo que está diciendo Pablo es que eso que tú le ofreces a esa virgencita, es a la virgencita, no a Dios. Y ninguno que tenga una virgencita va a decir, esto no es un demonio, respete. No, tú le decir, ese demonio no es Dios. Ese santo, San Gregorio, San Patricio, San Pancracio, San esto, San Nicolás, ahorita que está de moda en Navidad, no es realmente Dios. No puedes confundir la obra de Dios. Ese es el mensaje de Pablo. Porque el concepto de demonio es que muchos que eran cristianos mantenían su demonio porque están en la casa, algunos estaban ahí en la puerta de la entrada, algunos estaban en ciertos lagares, y el apóstol Pablo está diciendo, no, 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 tu adoración debe ser única y exclusiva a Dios. Por eso este mensaje, Pablo, era profundamente contracultural. Porque en esa época todos tenían muchos daimonios, muchas creencias. Por eso la adoración de ellos no era exclusiva. O sea, aunque se daba lealtad a un dios, una diosa podía usted interactuar con varios dioses. Por eso el sincretismo de esa época era muy, pero muy fuerte. Los dioses romanos se combinaban con los griegos. O sea, por favor, por eso ellos recuerdan cuando Pablo llegó allá a Atenas y vio tantos monumentos de dioses y había uno que decía al Dios no conocido. Porque ese era su pensamiento. Todo el tiempo, ¿qué Dios nuevo? ¿Qué Dios nuevo? ¿Qué otro Dios? Por eso, cuando Pablo empezó a hablar de ese Dios desconocido o desconocido para ellos, se vino una gran multitud diciendo, háblanos de ese Dios. Porque a ellos les encantaban nuevos dioses, esas nuevas creencias. Estaban ahí hablando. Por eso, cuando Pablo empieza a presentar entre comillas, nuevo Dios, que en últimas es el único verdadero Dios, wow, para ellos fue un choque y un escándalo. Porque ¿cómo que uno solo? ¿Cómo que los demás no existen? No, no, no. Yo escucho el tuyo, pero respétame el mío. Sí, está bien, escucho lo que tú dices, pero yo sigo creyendo lo que digo. Entonces, mira esa tendencia politeísta, esa tendencia de que, aunque habían cristianos, aunque asistían a la iglesia, mantenían sus demonios. Y por favor, no demonios, sino daimonios o creencias o dioses pequeñitos que tenían en la casa. Y por eso el apóstol Pablo dice, no confundas, una cosa es la mesa del Señor y otra cosa es la del demonio. Entonces, por eso había una religión local, o sea, cada hogar, cada campo, cada camino, pues tenía ese Dios pequeñito. Y por eso ellos mantenían como esos cultos, esos rituales en las casas. Ahora, resulta que toda casa, ¿verdad? Especialmente la de los ricos, terminaban siendo un lugar o una especie de templos, donde estaban llenos ¿cómo digo?, de ídolos, de llegar de estos dioses menores. Y entonces los dioses menores los ponían, por ejemplo, en lares que eran como en la puerta para proteger la entrada, en las ventanas, en las bisagras, en los paneles, o sea, y los colocaban estratégicamente muy parecido a como se hace mucho en América Latina. Algunos que ponen una penca de sábila, especialmente aquí en Colombia, ¿verdad? No sé en qué otros países lo tienen, pero hay gente que pone cositas, otros una tema del trigo, que para la abundancia, que para la fertilidad, que unas semillitas, que una velita, que esto y aquello. Entonces, esas prácticas eran muy comunes de esa época. Por eso no lo trajo la Biblia. ¿Usted dónde dice la Biblia que hay que ponerle una penca de sábila en la puerta? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la palabra del Señor que usted tiene que prenderle una vela a cada santo? ¿Dónde está eso?
Eso no viene en la palabra de Dios. En ningún momento, es más, Dios rechaza la idolatría. Entonces, ¿por qué en la iglesia, después de Constantino, aparecen todo este montón de ídolos, de velitas, de adorar al santo, de poner estos lugares? Vienen de esa cultura helenística que se ha mantenido hasta ahora, donde se coloca que para proteger la puerta, que para proteger esto, para la salida, que sea el rezo, que es la santiguada. Todo ese concepto es un concepto que viene de toda esa cultura, de ese pensamiento helenístico. Por eso tenían esos lares. Ahora también estaban el pater de familia o cabeza de casa, que se volvía como el sacerdote. Y la cocina se volvía como una especie de altar donde no solamente se preparaba un alimento, sino ofrecían esos alimentos a los dioses. Por eso Pablo decía, cuando le inviten a una casa a comer, no preguntes, no preguntes. Porque justamente antes de preparar la comida, se la ofrecían a un dios. Mientras la preparaban, estaban adorando a un dios. Y la manera de hacerlo, y lo hacían ahí en la casa. Por eso Pablo decía, mira, lo que te pongan a la mesa, ora y come en el nombre del Señor. No te preocupes por eso. Porque como digo, cualquier casa, y especialmente casa de personas adineradas, eran lugares donde se utilizaban muchos templos y sacrificios. Entonces, por eso, en los famosos templos, aparece un personaje que es la Pitía, que es una sacerdotisa al cual le consultaban con preguntas. Ella estaba bajo un trance, no sé si le daban algo de fumar o de tomar, pero ella entraba en un trance y empezaba a dar respuestas, pero eran un poquito no claras, no directas, sino que ella empezaba a delirar, por así decirlo, y empezaban a decir como un montón de cosas. Y claro, la gente quería saber, por ejemplo, se iba a casar, ay, ¿cómo iba a pasar? ¿Será que me va a ir un buen matrimonio? ¿Será que esta es una buena persona, una mala persona? Entonces, claro, todos querían consultar a esa sacerdotisa o la pitía. Y esa sacerdotisa, obviamente era la que encargaba de eso. Ahora, el tema es que usted no podía llegar así como así. Usted entraba en una especie de suerte, ¿verdad? Para determinar quién entraba, ¿no? Entonces, por eso hacían fila. ¿El problema cuál era? Que si usted tenía algo rápido, yo tengo que hacer este negocio y yo no sé cómo me va a ir, me voy a casar, o sea, necesito la respuesta ya. Entonces usted le pagaba una platica al sacerdote. Usted le decía, bueno, póngame primero, ¿verdad? Entonces por eso la persona le daba un dinerito a ese sacerdote para que lo pusieran empezando la lista. Y entonces, claro, eso se volvía un negocio. Y claro, habían unas pitillas muy, pero muy famosas, muy famosas. ¿Por qué? Porque, ahora, ¿cómo funciona? Ella entraba en el trance, decía un montón de incoherencias, y el sacerdote a usted le entregaba supuestamente un escrito con la respuesta. Ese escrito era una especie de poema un poquito enigmático que podía decir muchas cosas. O sea, podía interpretarse de muchas maneras. O sea, jamás era claro, sino decía, esta semana te encontrarás con alguien. Obvio. Y la persona decía, mira, me encontré con alguien. Obvio, eran cosas casi que obvias que iban a pasar. Y esta semana te vas a caer y tropezar. Las calles eran llenas de huecos, no había pavimentación, obvio que podía caer. O sea, eran cosas que al final podían pasar. Y por eso la gente cogía su fe, ¿no? Tomaba su fe y decía, oye, mire, me pasó esto, mire, justo la pitia, esta pitia es buenísima, porque todo lo que me profetizó, así me salió. Y esto, y entonces, claro, cada vez, entre más famosa, más valía. Mire, esta era una cultura o esta costumbre que lo hacían no solamente la gente del común, sino aún hasta los emperadores, consultabas a sus adivinos, o sea, ellos eran muy, otra vez, la pregunta que hicimos al principio, ¿no? ¿Cómo controlar el futuro? ¿Cómo asegurarme que me va a ir bien? Entonces, por eso los sacerdotes, ¿no? Que tomaban esa pitilla, esos mensajes, pues ellos escribían como un poema y se lo entregaban al suplicante y la persona le tocaba interpretar el mensaje, sí, a veces era tan ambiguo y por eso, pues esto, sí, como dijera yo, si no le salía, ¿qué le decía al sacerdote? Es que lo interpretó mal, ahí decía, es que usted no leyó bien. La persona, ay, sí, qué pena, no, el error fue mío. O sea, esa era la manera como ellos tenían, y como digo, eso se volvió un negocio. Entonces, por eso quiero mostrar aquí la foto del famoso larario. Lararion era como una especie de templos en la casa, ¿sí? Aquí fue la primera idea de casa, iglesia en casa. Bueno, aquí esa era una imagen más o menos de un Lararion. Y está ahí la pitía, ¿verdad? Que viene de un diosa que es el pitona o también lo llamaban la pitonisa, ¿verdad? Que era la divina. Y si usted ve, allí viene pues el dios Pitón, ¿no? De Apolos y la serpiente Pitón. ¿Qué tiene que ver eso con la adivinación, ¿no? Con predecir el futuro? Ahora, lo interesante es que de ahí viene pitón, pitonos, pitona, ¿sí? O pitoniza, ¿ok? Entonces, por eso mire cómo traduce aquí el texto volviendo otra vez a Hechos 16. Dice en griego, literalmente, alguien que tenía un espíritu pitón.
Yo sé que traducen una esclava que tenía espíritu de adivinación, ¿no? Pero el original, en griego, lo que está diciendo era alguien que tenía un espíritu pitón. De ahí viene la palabra pitonista. ¿Vieron? Pero otra vez, si Pablo, o si la traducen como pitón, pues ¿será que será pitón? Bueno, sí era un espíritu de adivinación, pero mira toda la vuelta que les di de conocer un poquito los dioses, ¿ok? Para, para llegar a este punto. Ahora, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Resulta que, como les dije, las pitonisas eran altamente codiciadas por la efectividad de sus declaraciones. Y claro, si dice el texto que esta mujer daba grandes ganancias a sus amos, quiere decir que era una mujer altamente codiciada. Y entre más famosa, más valía. Y entre más valía, quiere decir que era muy certera. O sea, una mujer que daba grandes ganancias, quiere decir que era alguien muy, pero muy famosa y muy, ¿cómo era yo? Muy preciada. Ahora, lo interesante es lo que ella dice. Yo les dije que generalmente sus adivinaciones lo hacían en trance, pero aquí no nos dice que estaba en trance. Nos dice que esta pitonisa empezó a seguirlos. Y lo segundo que llama la atención, yo les dije que las pitonisas eran generalmente ambiguas, decían mensajes un poquito descabellados, sujetos a interpretación, pero aquí no. Aquí da un mensaje totalmente sorprendente. Por eso hay que conocer el contexto para ver la profundidad de este versículo 17. Porque mire las palabras de esta pitonisa. Estos hombres, mire esto, son siervos del Dios Altísimo quienes os proclaman el camino de salvación. ¡Wow! ¡Wow! Primero, estamos hablando de una cultura politeísta, politeísta. Y ninguna pitonisa, ninguna por creencia, es más, por esencia, porque ella viene, es más, es por así decirlo, una adoradora, una sierva, una feligrés, por así decirlo, ¿verdad? Una feligrés de una creencia politeísta, justamente por eso es pitonisa, porque es politeísta, donde el dios principal de ellos es Zeus o Júpiter, no es el dios altísimo. ¿Y cómo es que esta mujer empieza diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo? Mire, esto no es algo, uno diría, ay, a ver, es que está adivinando cosas obvias. No, no era obvio. El mensaje que de esta mujer no es obvio. Especialmente en esa cultura no es obvio. Porque esa palabra, esa pitonisa, es una declaración contracultural. Es totalmente diferente a lo que ella justamente está declarando. A veces es como si, perdón la comparación que estoy haciendo, pero es como si alguien que es de una doctrina unitaria dijera, estos predican el mensaje verdadero de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y diría, wow, pero si tú eres unitario, no esperarías que un unitario dijera eso, hablar de la Trinidad. Lo mismo, esta mujer que es politeísta está diciendo, ellos son los siervos del Dios Altísimo. Wow, ese concepto no es de ella. Y en segundo lugar, que proclaman el camino de salvación. Mire, este es un compendio impresionante. Ahora, perdón, si yo me coloco en el lugar de Pablo, ¿uno qué diría de esa frase? Perfecta, perfecta. Y segunda, qué oportunidad, qué publicidad, qué belleza. Mire, si era una mujer famosa y el mensaje que está diciendo es lo que yo necesito que la gente crea, uno qué diría, sigue hablando, ¿por qué regañarla? ¿Por qué reprenderla? Si uno dice, lo que está diciendo es perfecto, no hay lugar a duda, no hay lugar de error, no está mal, todo lo que está diciendo es correcto. Es más, está haciendo una síntesis, perdón, de la obra misionera. Está diciendo, sí, nosotros que somos siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué estamos proclamando? El camino de salvación. Por favor, por favor. Ahora, ¿cómo Pablo ve esta publicidad gratuita? No lo ve como algo bueno. Dice, esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo. ¡Wow! Ahora, ¿de qué estaba desagradado Pablo? ¿Del mensaje? El mensaje no era malo, era perfecto, era correcto. ¿Cuál era el problema de Pablo? La fuente. Dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquel mismo momento. ¡Wow! Mire, perdón. Yo creo que ayer justamente al final de clase estamos hablando. No solamente es encontrar información correcta, sino revisar la fuente de donde viene. Porque no todo lo que suena verdadero viene de parte de Dios. Y no todo lo que parece ayudar viene aprobado por el Espíritu Santo. Yo creo que necesitamos aprender a tener discernimiento de espíritu, porque van a haber engañadores hoy en día.
No solamente basta con que alguien diga, sí, esto es bueno, es que lo dijo correctamente. A veces aparece esa persona que viene una vida terrible, ¿verdad? Inmoral o político y se para allá y dice tres frasecitas bonitas, Dios les ama y todos le aplaudimos. ¡Ay, qué lindo! Es un hombre de Dios. ¿Cuál hombre de Dios? Por favor, revisa la fuente. Porque muchas veces nos dejamos llevar de frases bonitas que encontramos en el ChatGPT, que encontramos en los grandes motivadores. Y uno dice, ay, es que está diciendo palabras tan bonitas. Ay, es que lo que suena tan lindo. No, no, revisa la fuente. No solo basta con el mensaje, sino de dónde proviene el mensaje. Y Pablo no quería tener confusiones. Pablo necesitaba empezar a no dejar confundir el mensaje del Evangelio. Si Pablo permitía que esta joven continuara proclamando, pues la gente podría casi que validar eso, diciéndole, ay, además de buscar a Dios, pues busco a esa pitía, porque mire, esa pitonisa, pues lo está haciendo bien, lo está diciendo correcto. Por eso Pablo decía, no, 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 puede ser que lo que ella diga sea correcto, pero eso no viene de Dios. ¿Y por qué no viene de Dios? Porque la fuente no es de Dios, viene del mismo enemigo que está para engañar, para matar, para destruir. Y por eso qué importante tener en claro cuál es la fuente. Y qué importante es poder discernir lo que viene de Dios de lo que no es de Dios. Y por último, para cerrar este capítulo de Hechos, Dios también abre nuevas puertas. Obviamente ellos al enfrentarla, este rechazo a esta fuente y a reprender este demonio que estaba detrás de esta pitonisa, pues ¿qué hacen los amos? No, parece que era gente de mucho dinero, porque mira que sin un juicio, sin nada más, los toman, rasgan su ropa, los azotan, los meten en la cárcel más adentro. Ahora, qué lo interesante, ¿no? Que ellos en vez de reclamar, en vez de decir, Señor, pero ¿por qué hiciste esto? Pero yo por hacer lo bueno, mire cómo termina, porque terminan no solo azotados, no solo con sus ropas desgarradas, sino terminan con cepos en lo más profundo de la cárcel. Pero que sale de sus bocas alabanza al Señor. Dice el verso 25, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. ¡Wow! Por eso Pablo y Silas nos enseñan cómo adorar en medio del dolor. Ahora, ¿qué estaban escuchando? O sea, ¿qué estaban escuchando todos los que estaban alrededor? Alabanza a Dios. No estaban escuchando quejas, no estaban escuchando lamentos. La pregunta es, ¿qué escuchan los que están a tu lado cuando están pasando momentos difíciles? Lo interesante es que en medio de ese tiempo de alabanza, dice que hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, dice, y se abrieron todas las puertas, todas las puertas. Esto es interesante, porque dice al final que al ver las puertas abiertas cuando se levanta el carcelero, dice, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros habían escapado. Ahora, ¿por qué se iba a matar? Porque resulta que todo reo, que todo soldado, pagaba con su vida. Y en un momento cuando el apóstol Pablo está en el barco, ¿recuerdan? Y ahí en el barco va a haber un naufragio. ¿Sabe qué iban a hacer los soldados? Matar a los reos. Entre eso a Pablo. Porque ellos dijeron, mire, si se escapa uno, no hay una justificación. Es que el mal clima agradezca. No, no, no. Es que a ustedes lo cobraban. Y si un reo se escapaba, no solo lo mataban, lo torturaban. Y él dijo, es mejor matarme que sufrir la tortura del pago de estos que han salido. Ahora, ¿qué llama la atención? A ver, las puertas se abren y Pablo no sale. Esto es interesante. Porque todo el mundo diría, a ver, está en la cárcel, Dios abre las puertas, sal corriendo. No, no, Pablo dice, yo sé, hay puertas abiertas, pero yo me quedo. Y eso se va a quedar. Si la puerta está abierta, está la oportunidad de salir, está la oportunidad de escapar, está la oportunidad de liderarte. Pero Pablo dice, no, no es la oportunidad, porque no es la puerta que Dios quiere que yo salga. Hay otra puerta que Dios está abriendo. ¿Y cuál es la puerta que Dios abrió? No la de la cárcel, la del carcelero, la del carcelero. Dice el verso 29, entonces el carcelero pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlo dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y dónde termina? No en la casa de este carcelero. A veces nosotros decimos, ay, el Señor abrió esa puerta, corre a salir. No, el hecho que Dios abra la puerta no significa que tú tienes que salir. A veces tienes que empezar a esperar en el Señor y a discernir cuál es la puerta que Dios quiere abrir. Porque Pablo entendió que si Dios abrió la puerta no era para salir corriendo, era para mostrar la gloria de Dios. Como en una puerta abierta que cualquier preso saldría corriendo porque lo están torturando, lo están maltratando.
Él decidió no solo cantar himnos, sino quedarse. Decidió permanecer. Y sí, él salió, pero salió a través de quién? Del carcelero, que lo lleva a su casa, cuida de ellos, y después Dios manifiesta su gloria en aquel lugar. Mire, yo creo que qué lindo ver la dirección de Dios. Porque a veces nosotros no hemos tenido esa dirección, esa sensibilidad del Espíritu Santo, de aprender a discernir lo que viene de parte de Dios. Sí, el Señor es el Dios que cierra puertas que parecen buenas, abre caminos que no estaban en mi mapa, abre corazones como instrumentos de su reino que yo jamás me imaginé. También abre puertas imposibles. Pero qué importante aprender a discernir cuál es la puerta que Dios quiere abrir. A veces no necesariamente es una puerta física, no necesariamente es una oportunidad para escapar, para salir. Es aprender a escuchar en el Señor. Es aprender a oír en su voz. Por eso si estás frustrado por una puerta cerrada, sencillamente confía en que Dios está haciendo su perfecta voluntad. Si estás confundido, aprende a escuchar al Señor. Si estás orando por un corazón duro, no te preocupes, Dios puede abrir el corazón más endurecido. Y si estás viviendo una tribulación, simplemente adora, espera en el Señor. Porque recuerda lo que el apóstol Pablo dijo, estando persuadido de el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué importante descansar en la obra perfecta de Dios. Qué importante confiar en dejarnos guiar en Él. Sí, a veces estamos buscando como señales en el cielo a ver qué pasa, ¿no? Sobrenatural. Y creo que es ahí donde el Señor va a hablar a nuestro corazón. Y por eso el Señor, a través del Espíritu Santo, guía a Pablo, que en medio de esa puerta de la cárcel que se abre, él dice, no es tiempo de salir corriendo, no es tiempo de escapar, es tiempo de permanecer y esperar que hay otra puerta que el Señor está abriendo, que no es la puerta de una cárcel, es la puerta de una vida. Y a través de esa vida, el Señor estaba buscando una familia. Y en esa familia, desde donde también empieza y se suma a esta nueva iglesia. Pues qué importante dejarnos guiar por el Señor. Por eso hay un pasaje que todos conocemos, ¿no? A los que aman a Dios, dice que todas las cosas ayudan a bien, pero no ayudan a bien conforme a mi pensamiento, conforme dice, conforme a su propósito. Entonces no ayudan a bien para mí, no ayudan a bien para mis deseos, para mis caprichos, no, ayudan a bien conforme a su propósito. Entonces no es bien para lo que yo pienso, no es bien para lo que yo espero, no es bien para lo que yo anhelo, es bien para el propósito de Dios. Y termino con un ejemplo muy sencillo. Yo sé que si llevas a tu hijo al médico y el doctor le dice hay que aplicarle una inyección porque es importante para atacar una infección, el niño jamás lo va a ver como algo bueno. Una inyección, nadie quiere inyecciones. Sí, tal vez no sea bueno para él, pero es bueno para su propósito. Y por eso hay momentos en la vida que a veces no entendemos, Señor, ¿por qué nos llevas en estas circunstancias? Pero es entender que es bien, no para mí, sino para el propósito de Dios. Y cuando yo confío en la voluntad de Dios, reconozco que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Qué importante dejarnos guiar por el Señor. Qué importante discernir por el Espíritu Santo cuál es el camino que Dios está abriendo para mí. Cómo guiarme según su voluntad perfecta. Así que Dios les bendiga y espero que esta clase les haya ayudado a entender y a discernir la guía de Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Dios les bendiga. Profesor Obed, muchísimas gracias. Hacer exégesis es sencillamente hacer la tarea, esta tarea de buscar. Y esto nos permite ver, entender, discernir y profundizar en el mensaje escondido que encontramos en la historia o el relato bíblico. La importancia de hacer una buena exégesis nos va a permitir eh, todo esto que hace parte de un buen estudio bíblico. Me gustó un comentario, y ahorita me imagino que usted tiene algo que decir en cuanto a eso. Es algo que usted dice, ¿no? Dice, usted dijo, las cosas no son lo que parecen. El varón macedonio no era un varón, el propósito era llevarlo a una mujer. Realmente necesitamos aprender a confiar en la voluntad de Dios por encima de nuestro propio entendimiento. Usted dijo también la pitonisa, ¿no? Dice la verdad, pero hay que discernir la fuente de esa verdad que puede enredarte y guiarte a lugares incorrectos. Y el tercero, hablaste de puertas que se abren, pero no necesariamente son las que Dios nos invita a pasar. Todo esto sencillamente porque hacemos
una buena exégesis que nos ayuda a explicar un texto correctamente, a profundizar en el contenido del mismo y nosotros mismos crecemos en nuestra propia vida personal. Creo que ese es el desafío, ¿no?, de la vida cristiana, porque a veces queremos volver el cristianismo una práctica de adivinación. Es como y vamos al pastor o al profeta a ver que me adivine el futuro, que me diga, ¿no?, qué debo hacer. Creo que la idea es ir a la fuente directamente, ir al Señor directamente y poder discernir por el Espíritu Santo cuál es su voluntad perfecta. Creo que en esta época necesitamos aprender a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, porque hay muchas cosas que suenan bien, hay sermones que suenan bien, hay mensajes que suenan bien, y nosotros simplemente nos quedamos con la información, con lo que suena bonito. Porque justamente ayer que hablábamos de la inteligencia artificial te dice lo que tú quieres escuchar. Y claro, como es lo que tú quieres escuchar, te alegra leer eso. Y entonces te emocionas. ¡Ay, qué bonito! Porque es lo que yo pensaba. ¡Wow! ¿Seguro es de Dios? ¿Seguro es la voz de Dios? Sabes que hoy mucha gente está acudiendo a los astros, a la adivinación, a las prácticas esotéricas para encontrar supuestamente el bienestar. Hay mucha práctica que poner la espiga, que poner esto, que poner unos granos, que poner unas perlas preciosas, ¿verdad?, y ponerlo en tal lugar, y que si tú tienes un amaranto, que si tú tienes esta piedra, que eso te va a ayudar. Por favor. Y a veces nosotros nos hemos vuelto con ese sincretismo religioso también. Y no estamos evaluando por qué estamos haciendo. Hay muchos cristianos que todavía se paran con el pie derecho para la buena suerte. Hay muchos que antes de hacer una cosa, pues no se santiguan o hacen esto, porque otra vez nos volvemos muy con un misticismo que a veces nos hace daño a la fe, porque le ponemos la fe a esa práctica, ¿cómo era yo? Y a veces confundimos la oración con la magia. La magia descansa en palabras correctas. Por eso a mí me ofenden cuando hay libros que dicen cómo orar correctamente. Por favor, por favor. Como si el poder estuviera en las palabras. Si el poder estuviera, es que usted está orando mal, es que no está. Mira, Jesús mismo dijo, orar como conviene, nadie lo sabe. Es el Espíritu Santo el que intercede por ti con gemidos indecibles. Entonces no se trata de si tú usaste la palabra correcta, se trata de tu corazón, se trata de lo que hay ahí en tu alma, en esa intimidad con Dios. Un ejemplo de eso fue Josué. ¿Recuerdan cuando estaba orando ahí en la batalla y el sol se estaba ocultando? Que Josué en la oración dice, sol detente ay, en Gabaón, ¿verdad? Y luna en no sé dónde, no recuerdo el nombre. Pero está haciendo una oración y uno diría, a ver, Josué, Dios no te va a responder porque así no es. ¿Quién dijo que es el sol el que se mueve? Es la tierra la que se mueve. Yo te pregunto, ¿cómo haría esto? Uno que tiene un poquito más de conocimiento, ¿cómo lo haría? Señor, detén la tierra. Eso sería un desastre. Si la tierra cambia de velocidad, sería por favor un acontecimiento catastrófico. ¿Qué hizo el Señor? No tengo ni idea, pero el Señor le dio más tiempo, claro que lo dio. Entonces, no me digan que son las palabras correctas. No me digan que ahora no es decir Jesús, sino Yeshua. Por favor, por favor. Otra vez, hay mucho misticismo cristiano. Y creo que, bueno, hay un artículo que escribí que se llama así, ¿no? Cristianismo y misticismo, porque creo que es una de las grandes tentaciones, ¿no? Como muchas veces nosotros adoramos a Dios, pero seguimos buscando fuentes equivocadas de guía. Y qué importante discernir por el Espíritu Santo que es de Dios. Por eso necesitamos una buena exégesis, por eso necesitamos ir a la palabra, por eso necesitamos adorarla. Yo espero simplemente dejar como esa inquietud, dejar ese ánimo. Hay tanto que podemos hablar, tanto que podemos profundizar. A veces uno dice, yo ya sé, no sabemos nada, hay tanto por explorar, tanto que una vida misma no bastaría. Mi primer sermón fue a los 7 años. Yo leo la Biblia de los 5 añitos, 6 añitos que empecé a leer y escribir. Y ha sido una pasión. Y ya a estas alturas de mi vida sigo emocionado cada vez que abro las palabras, las letras de la palabra de Dios, porque hay tanto por profundizar, por aprender, por crecer, por descubrir, que es una invitación a eso, ¿no? A disfrutar, como decía el Salmo, en la ley del Señor está su delicia. Pues creo que ese es el llamado, ¿no? A ir a la palabra y, y saber que hay un tesoro inagotable. O sea, esto nos ayudará a estar listos para los últimos tiempos, ¿no? Sí, Muchos enseñarán herejías, pero si no podemos discernir ni entender, difícil. sí, mire, yo creo que una de las cosas que falta es como lo que estaba en la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Dice, has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Wow!
A veces no a todo hay que decir amén. A todo el mundo dice cualquier barrabasada y todo el mundo amén. A veces hay que decir amén mentiroso, así no es. Porque todo debe ser comprobado con la palabra de Dios. Todo debe ser evaluado frente a la palabra de Dios. Entonces, no solo porque suena bonito, porque hoy en día hay mucha humanismo en la iglesia, hay mucha esoterismo en la iglesia, hay muchas cosas que se han filtrado que a veces no discernimos, pero cuando vamos a la palabra, cuando profundizamos en la palabra, todos empezar a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y por eso es tan importante cursos como estos para poder profundizar el mensaje y poder ser, como era yo, confrontados, evaluados y revisados en nuestra propia vida. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Obed. Gracias, Carlos, por estar aquí y realmente a todos ustedes, los que asisten. Y damos gracias a Dios por el hambre y la sed que hay del Señor, el querer aprender, el querer profundizar en el conocimiento de la palabra. Entonces, solo nos queda darles ánimo para seguir adelante, propagando esta palabra. ¿Cómo? Suscríbase al canal. Póngale me gusta, haga comentarios, compártalo con otros. Queremos que estas enseñanzas lleguen a todo rincón de la tierra y más cuando vemos que aquel día se acerca. Y también les recordamos, conforme Dios les ponga en su corazón, haga sus donaciones a Comprensión de los Tiempos. Puede ir a nuestra página web y ahí hacer sus donaciones. Entonces, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.